Buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia a este acto organizado por Cauce del Nalón, en colaboración con el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. Gracias en especial a Antón Costas por su colaboración incondicional con nuestra asociación, al Ayuntamiento, representado por su vicealcaldesa Cintia Ordóñez, y a Alejandro Camba, economista y miembro destacado de Cauce, que realizará la presentación del ponente. Muchas gracias a las autoridades y representantes sindicales asistentes. El acto de hoy es especialmente relevante porque tenemos la oportunidad de escuchar a una de las figuras más relevantes de la vida política, económica y social de nuestro país. Como consejero nato del Consejo de Estado desde 2021 y presidente del Consejo Económico y Social, es una de las voces más autorizadas e informadas acerca de nuestra realidad socioeconómica y, lo que es más importante, de hacia dónde se dirige. Su conferencia de hoy, Cómo lograr que la transición verde y la inteligencia artificial traigan prosperidad para todos, es una declaración de principios y compromiso democrático, y también de esperanza. En estos tiempos que vivimos, los principios y valores democráticos que creíamos consolidados están en riesgo. La obscena acumulación de poder y dinero en manos de cada vez menos personas, junto con el avance de la tecnología y, en especial, de la inteligencia artificial, van a suponer una verdadera revolución socioeconómica. Las posibilidades de manipulación social que ofrecen los nuevos medios tecnológicos son casi ilimitadas. Si a esto sumamos una sociedad cada vez más individualista, poco educada para la reflexión crítica y nada comprometida socialmente, el resultado es el triunfo de regímenes y gobiernos claramente totalitarios y antidemocráticos. El binomio Trump y Elon Musk es ejemplo paradigmático de lo anterior. Figuras como Antón Costas son cada día más necesarias para alertarnos del riesgo y despertar nuestra conciencia crítica. Para nosotros, que sí creemos en las vacunas, pensamos que conferencias como la de hoy nos pueden ayudar a inmunizarnos frente al totalitarismo que nos amenaza. Gracias. Cedo la palabra a Cintia Anduña. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al Teatro Municipal de San Martín del Rey Aurelio. Bienvenidos al entrego. Prometo ser breve porque lo importante es lo que nos van a ofrecer después, esa charla, ese coloquio que tendremos después, pero permítanme en primer lugar disculpar al alcalde, a José Ramón Martín Ardines, que por motivos de agenda no nos ha podido acompañar esta tarde como hubiese sido hubiese querido él. Pero bueno, ya que la asociación me permite aprovechar que suba a deciros unas palabras, quiero aprovechar para poner en valor el trabajo que se hacen desde las distintas asociaciones y felicitar el trabajo que se desarrollan en su entorno. Quiero felicitar además a Cauce por llevar tantos años poniendo en valor la cultura de calidad en nuestro valle, acertando siempre con los ponentes y las ponentes que invitan para tratar distintos temas y siempre de mucha actualidad, como es el que nos ocupa. Quiero y creo además que en estos tiempos creer en la cultura como herramienta de información es fundamental. Y charlas como las de hoy son un ejemplo del buen hacer y de la importancia de tener en nuestro territorio asociaciones como Cauce Nalón, que siempre han apostado por la cultura en mayúsculas,
por acercar grandes temas como los de hoy, la transición verde y la inteligencia artificial, a lugares como San Martín del Rey Aurelio. Por ello, como os dije, quiero ser breve, solo me queda pedir a Cauce Nalón que siga por este camino, que siga trabajando y acercándonos la cultura y estas charlas a nuestro territorio. Y sobre todo agradeceros el trabajo que desarrolláis a lo largo de estos años y que acercáis a nuestro territorio, en este caso San Martín de Rey Aurelio, ponentes de la gran talla como la que hoy nos ocupa. Así que, sin más, yo me despido y agradezco la invitación a participar en el acto de hoy y os dejo ya con los ponentes, los representantes de la mesa, Alejandro Canga y Antón Costas, al que estamos todos esperando escuchar a la tarde de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, lo primero, los teloneros que precedemos a las estrellas solemos enrollarnos mucho y entonces, para evitar eso, vamos a ser tan breves como fue la concejala y casi un poquitín menos que Isabel, ¿eh? Entonces, hoy tenemos aquí a una ilustre personalidad que no necesita más presentación que su propio currículum vitae. Pero tiene que ser muy resumido porque si nos exponemos si lo exponemos por completo, no empezaría la conferencia en el día de hoy, ¿no? Él nace en Vigo y se inicia en Vigo y empieza a trabajar a los 14 años. Después comienza a hacer industriales y lo hace simultaneándolo con el trabajo. Posteriormente, deja tanto Vigo como Madrid, que fue donde estuvo después, y se pasa a Barcelona a estudiar Economía a la Universidad de Barcelona. Es doctor en Economía, fue y casi será eternamente profesor titular de Economía Política de la Universidad de Barcelona y después catedrático de Política Económica en 2005 en tesis con Fabián Estapé y Ernest Lluch. Presidente del Círculo de Economía de 2013 a 2016, que es una de las entidades más prestigiosas, tanto en el ámbito político como económico, de Cataluña y posteriormente del Estado, porque fue refrendado por la Casa Real en su día. Entonces, tanto catalán como español, el Círculo de Economía es una de las instituciones más importantes que tenemos en nuestro país. Pertenece a varios consejos de administración. Es autor de diversos libros, ensayos y después participa en muchos actos como este y hace múltiples conferencias. Colabora con El País, El Periódico de Cataluña, La Vanguardia, ahora menos por sus obligaciones, porque preside desde 2021 el Consejo Económico y Social, que es el más importante organismo asesor y consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. De una talla humana excepcional, está comprometido con asociaciones, la nuestra es un ejemplo de ello, con instituciones, con gobiernos, pero sobre todo con la sociedad en general. Lo escuché precisamente por primera vez aquí, en esta misma sala. Me apasionó, me recordó la ilusión que tenía en el primer curso de Económicas cuando estudié el libro que más me impactó de la carrera en aquel momento, La Introducción a la Economía Positiva de Richard Lipsey. Superdidáctico en sus intervenciones. A mi juicio, una de sus aportaciones más importantes es la de ayudar a quienes tienen la responsabilidad de gestión, tanto pública como privada, para llevar a la práctica en beneficio de las personas todas sus ideas y teorías. El tema de hoy, no haré spoiler de ello, es un ejemplo de ello. De personalidad fascinante y arrolladora, como sé que aún le queda un espacio muy pequeño para recibir loas y elogios, me limitaré a decir, como Tina Turner, que es simply the best, simplemente el mejor. Es todo un lujo para nosotros y un placer y un honor para mí tenerlo otra vez aquí en Cauce. Así que, ladies and gentlemen, señoras y señores, amigos, con todos nosotros, Antón Costas.
para no pasarme de hora. Buenas noches, vicealcaldesa, que la luz me... presidenta de Cauce, amigos todos. Tengo que hacer una referencia muy especial a mis 3 consejeros del CES asturianos, del CES de España. Muchas gracias también por estar hoy aquí. La verdad es que tengo que agradecer de una forma muy sincera, no protocolaria, ¿no?, esta nueva invitación de Cauce, ¿no? No sé cuántas van, pero ya van unas cuantas, ¿no? Por lo tanto, no sé, algún título honorífico de vecino o algo así podría recibir, ¿no? Es una alegría. Yo me sumo a las palabras que decía la vicealcaldesa al referirse a la asociación. La labor que desarrolla o que desarrolláis, si me lo permitís, es excepcional, y es uno de los motivos que me atrajo en el primer momento, y que me sigue atrayendo también a estar al menos una vez al año con todos vosotros. Enhorabuena, insisto, por esa labor y muchas gracias por la invitación. Y también gracias a Alejandro por esas halagadoras palabras, ¿no?, sobre mí. Probablemente es más una cuestión de edad, que cuando llegas ya a ciertas edades y oyes hablar bien de ti, ya no te salen los colores en la cara, ¿no? Hasta casi te gusta, ¿no? Me viene ahora de inmediato una anécdota que se cuenta de don Miguel de Unamuno, que imagino que en un escenario similar al que estábamos ahora, y cuando su presentador un poco se extendió en halagos, ¿no?, a don Miguel, pero hubo un momento en que dijo: bueno, ustedes no han venido aquí a escucharme a mí, sino que han venido a escuchar a don Miguel. Parece que don Miguel le puso la mano en el antebrazo y le dijo: siga, joven, que mi ego da para más, ¿no? Y es un poco esta sensación que tienes de que cuando escuchas hablar y decir cosas de ti, dices, bueno, siga, que esto va por buen camino. El problema es que el riesgo es que lo estropees a continuación cuando te toca hablar a ti, ¿no? Pero de verdad, muchas gracias, Alejandro, es una alegría el poder verte de nuevo y abrazarte de nuevo. Me decía hace un momento uno de mis consejeros en el CES, Alberto, me venía a decir: hombre, qué atrevimiento, ¿no? No lo dijo así, lo dijo con palabras más bondadosas, digamos así, pero qué atrevimiento ponerte a hablar de esto que hoy vas a hablar en Cauce, ¿no? Y la verdad es que es un atrevimiento, ¿no? Porque probablemente me saldría mejor cogiendo algunos de los temas sobre los que he hablado y escrito en los últimos años y que ya domino un poco mejor, ¿no? Pero es cierto que cuando Kiko, al cual le agradezco de una manera muy particular, le agradezco de una manera muy particular no solo la invitación, sino esa amistad, ¿no?, que se ha ido labrando, ¿no?, y consolidando a lo largo de estos años, cuando le decía a través de mi secretaria que nos dé un título, ¿no?, y bueno, dándole vueltas, digo, bueno, pues me voy a atrever a ponerle como título a la conferencia a una pregunta que me hago a mí mismo, ¿no?, y que aún no tengo muy claro cuál pueda ser su respuesta. Y la pregunta es un poco la que está en el título, ¿no? Estamos enfrentados a una especie de nuevo de coyuntura crítica histórica excepcional, con una serie de acontecimientos que son unos desafíos, ¿no? Realmente excepcionales, unos desafíos de una magnitud que difícilmente, cuando uno mira para atrás en la historia, encuentra un momento similar. Hay una frase que a veces
me viene a la cabeza del novelista norteamericano, de Mark Twain, que le habrán leído algunas de sus novelas, ¿no? Y al parecer decía Mark Twain, en algún momento dice, la historia no se repite, pero rima. Y realmente cuando te pones a ver lo que hoy estamos viviendo, rima mucho con lo que ocurrió hace exactamente un siglo, en los años 20 de la década pasada, los años 20-30. Recuerdan una Primera Guerra Mundial, después la Gran Depresión, esa gran crisis social y política que fueron los años 20, la llegada de los fascismos a Europa, y después, a continuación, una Segunda Guerra Mundial. Pero todo se inicia ya por los 20, ¿no? Y sin querer, insisto, la historia no se repite, pero hay cosas de estos años 20 que riman un poco con aquellos años 20 del siglo pasado. Pero más allá así de aspectos de cuestiones de este tipo más generales, hay dos cuestiones que me ocupan en mi cabeza, ¿no? Hoy decimos estamos enfrentados a una transición. El cambio climático realmente es una amenaza, es un desafío existencial. ¿Por qué digo existencial? Que a veces no caemos bien. Digo existencial porque el cambio climático amenaza un poco nuestra existencia, entendida, no como humanidad, porque no creo que vaya a desaparecer como tal. El cambio climático amenaza nuestros modos de vivir, nuestros modos de producir, nuestros modos de trabajar, ¿no? Es difícil pensar que el modelo de economía que hemos tenido a lo largo de todo el siglo pasado se pueda mantener si el cambio climático avanza como un poco está amenazando. ¿Por qué motivo? Porque el cambio climático destroza las bases físicas del crecimiento económico. Es decir, no es una cuestión etérea, es que amenaza las bases físicas en el sentido de lo que utilizamos en la vida ordinaria, en la economía ordinaria, para producir, para trabajar, para consumir. El cambio climático es una amenaza existencial en ese sentido, ¿no? Si queremos hacerle frente, la idea es que hay que cambiar los modos que tenemos de producir, los modos que tenemos de trabajar. Es decir, tenemos que dotarnos con tecnologías nuevas que no sean tan impactantes, en el límite que no impacten en ese clima, en ese medio ambiente, en esa biodiversidad natural que tienen todos nuestros países. Pero estas nuevas tecnologías medioambientales, a la vez, traen una amenaza de destrucción de puestos de trabajo, de empleos, ¿no? Y esto es un reto extraordinario. ¿Cómo podemos enfrentar, insisto, esa amenaza del cambio climático con tecnologías medioambientales que a la vez sean bondadosas con el empleo, que a la vez no produzcan lo que produjo hace unas décadas la globalización, la desindustrialización? Este es un reto. El otro, el cambio tecnológico, ¿no? Esa transición o ese cambio tecnológico aceleradísimo que su última expresión es lo que llamamos la inteligencia artificial, la capacidad que tiene la propia tecnología hasta para pensar como los humanos. Y este, de nuevo, es una amenaza, o al menos es un desafío extraordinario, porque según cómo utilicemos en nuestras sociedades estas nuevas tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, según cómo las utilicemos, puede ser también un segundo desafío existencial. ¿En qué sentido? Si estas nuevas tecnologías van a ser usadas, empleadas para automatizar el conjunto de la economía, dicho de otra manera, para sustituir a través de la automatización máquinas de todo tipo, robots, algoritmos, por puestos de trabajo, por empleo, esto es un reto de nuevo existencial, en este caso
para la sociedad, porque ¿cómo concebimos una sociedad? Ahora, exagero ahora, pero ¿cómo somos capaces de comprender una sociedad en la que una gran parte del empleo haya desaparecido? Es decir, ¿cómo organizamos esa sociedad? ¿Qué le pasa a la democracia, a los sistemas democráticos liberales y pluralistas? Liberales quiero decir aquellos sistemas que respetan las libertades civiles, la libertad de pensamiento, entre otras, las libertades sindicales, teniendo como hoy están aquí dirigentes sindicales, ¿no? Las libertades políticas. Cuando hablamos de democracia liberal, no es a secas sistemas políticos que utilizan el voto, las elecciones, para elegir a los dirigentes políticos. No, hablamos de eso. Hay democracias, hay sistemas donde utilizan también el voto para elegir a sus líderes. Putin en Rusia hace elecciones y sale votado en esas elecciones, pero no es el tipo de democracia liberal de la que estoy hablando y en la que nosotros vivimos. Pues bien, una sociedad en la que a la automatización, la aplicación generalizada en las empresas y en el conjunto de la sociedad de estas tecnologías tan disruptivas, plantea un reto extraordinario, ¿no? Este es un poco lo que querría que fuese mi reflexión de hoy, sabiendo que no tengo, aunque algo diré de propuestas posibles, pero que no tengo una respuesta definitiva sobre cómo afrontar estos dos retos, el de la transición medioambiental, el de las tecnologías relacionadas, insisto, con la transición medioambiental y el de la transición tecnológica. ¿Cuál es un poco la idea? Y después la desarrollo a través de tres reflexiones. ¿Cuál es la idea de fondo? Para mí es esencial que sepamos conducir estas nuevas tecnologías, tanto las relacionadas, insisto, con el medio ambiente y con el clima, como con la inteligencia artificial, que las podamos conducir de forma que no produzcan los mismos errores que cometimos en los años 90 y principios de este siglo. En aquel momento, todo lo que fue un poco lo que vino detrás de la primera digitalización, de la Internet, estoy hablando ahora de la aparición de Internet y del desarrollo de Internet en nuestras vidas y en la economía en su conjunto, lo que fue después la desindustrialización, que vino como consecuencia también tanto de la tecnología como de la globalización, nos llevó, yo creo, que a cometer el error de pensar que debíamos dejar que esas fuerzas que eran, insisto, la digitalización y la globalización operasen a su libre albedrío, por decirlo así, con la creencia de que tarde o temprano traerían prosperidad para todos. Hoy sabemos que no es así, que aquellos años, ya en los 80, 90, y hablando en Cauce, hablando en Asturias, no tengo por qué pararme mucho, hoy sabemos que no es así, que aquellos procesos de cambio trajeron una pérdida de prosperidad, compartida de prosperidad en pequeñas ciudades, pequeñas, medianas ciudades, ¿no?, de nuestro país y de otros países extraordinarias. Una pérdida de prosperidad cuya causa, ¿cuál fue? Básicamente la pérdida de buenos empleos de clase media en muchos lugares de nuestro país y de otros países. Hay otros elementos, pero para mí la causa fundamental de la desigualdad que se ha ido, de la cual hablaba, me parece que Isabel, ¿no? La causa de la desigualdad que se ha ido reintroduciendo, porque ya hace 100 años la hubo esa desigualdad, la causa de la desigualdad que se ha ido introduciendo, la pérdida de oportunidades para la gente joven, ¿no? La pérdida de esperanza
en que el futuro iba a ser mejor, esa pérdida de esperanza. El resentimiento que ha ido creando en muchas personas, el resentimiento, rabia que ha ido creando en muchas personas, viendo que unos cuantos mejoran de una manera excepcional, pero que la mayoría no es capaz de salir del día a día. Ese resentimiento, esa rabia, insisto, creo que tiene su punto de partida en la pérdida de buenos empleos, insisto, empleos de clase media, que se produjo a partir de los años 80 o 90 en muchos lugares de Europa y de Estados Unidos. Ahora haré referencia. Se decía por Alejandro, yo soy de Vigo. ¿Recuerdan ustedes la película Los lunes al sol? La película Los lunes al sol se rueda en Vigo, en una ciudad próspera, mediana, una ciudad próspera, con buenos empleos de clase media en los años 60, 70, 80, donde la existencia de empleos fijos, por decirlo así, en el lenguaje convencional, que no tenían un salario para hacerse rico, pero sí que era un salario para construir una vida de clase media. Eso eran mis padres, ¿no? Trabajando duro, naturalmente, pero con un empleo que eran ambos, mi padre y mi madre, como muchos de sus padres y madres de todos ustedes, trabajando duro, fueron capaces de construir una vida de clase media en los años 60, especialmente 60, ¿no? A partir, cuando esos buenos empleos en la ría de Vigo se comienzan a perder en los años 80 y 90, aparece ese resentimiento, esa rabia, esa pérdida de esperanza que refleja la película de Los lunes al sol. Bueno, a mí la reflexión de hoy es cómo podemos lograr que, de nuevo, enfrentados a retos, insisto, tecnológicos y existenciales, les he llamado, de una gran magnitud, cómo podemos evitar cometer los mismos errores que hicimos a finales del siglo pasado, comienzos de estos, con la pérdida de buenos empleos de clase media. Este es un poco el reto, ¿no? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Con 3 reflexiones. La primera es insistir en esta idea, ¿no? ¿De dónde, dicho con otra pregunta, cuál es para ustedes la causa de fondo, la raíz del apoyo cada vez más amplio por parte de ciudadanos de muchos países a opciones políticas, a dirigentes políticos de naturaleza autoritaria? Quizá el ejemplo que tenemos más cercano es Donald Trump, pero no es el único, ¿no? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la causa de fondo de que estas personas tengan de forma creciente un mayor apoyo electoral? Es decir, a mí no me interesa el demonizar o no me interesa la personalidad psicopática de estas personas. A mí lo que me interesa es comprender por qué hay muchos conciudadanos que les votan. Esta es un poco mi pregunta. Que esas personas tengan una conducta, un perfil, insisto, que es de psicópatas en muchos casos, ¿no? Dice, bueno, eso está bien, pero a mí lo que me interesa es comprender por qué las sociedades votan. Porque mientras no sepamos dar respuesta a esto, habrá muchos ciudadanos que votarán a estas personas. Esta es la primera, vuelvo a ella, la primera cuestión que me planteo. La segunda es que creo que tenemos que pensar la creación de riqueza y de bienestar de forma diferente a cómo lo hemos pensado hasta ahora. Yo creo que esto es importante. Podríamos pensar, y es muy lógico, que esta desigualdad que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? Y este resentimiento que viene asociado a esa desigualdad y falta de oportunidades, podríamos pensar que lo podemos resolver con más
políticas redistributivas. El lenguaje me lo entienden, ¿no? Con políticas de mayor gasto social, de mayores prestaciones, de mayores ayudas y, por lo tanto, también de mayores impuestos, ¿no? Que a través de las políticas redistributivas podemos un poco hacer frente al problema de la desigualdad. Pero si la desigualdad viene de la pérdida de buenos empleos, las políticas redistributivas no crean empleos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esta es un poco la segunda cuestión que querría abordar. Y la tercera es, dice, bueno, y respondiendo a la pregunta de la conferencia de hoy, de la charla de hoy, bueno, ¿y cómo podemos entonces lograr que la transición medioambiental, la transición climática y la propia inteligencia artificial puedan traer buenos empleos en vez de traer destrucción de empleos? Estas son las tres cuestiones que querría abordar, ¿no? La primera, lo que les planteaba hace un momento, la pregunta que cada uno de ustedes responde en su cabeza: ¿cuál es la causa, la raíz profunda de que personas o personajes como es Donald Trump tengan un apoyo electoral tan masivo como fue el caso de Donald Trump, ¿no? ¿Cuál es la causa? No hay una única explicación, ¿no? Algunos utilizan lo que se llama un poco la raíz cultural. La raíz cultural es un poco la idea de que esto se explica por diferencias que tenemos en torno a cuestiones de tipo cultural, el aborto, pongo por caso, ¿no? O cuestiones relacionadas con el reconocimiento de derecho a minorías de todo tipo. Esta es la idea cultural, ¿no? Y dices, bueno, unos dicen, la explicación son las diferencias culturales. Yo no las niego, pero creo que no son la raíz profunda de eso. Y déjenme explicarles por qué. Cuando en junio del 2016 los británicos en el Reino Unido votan la salida del Reino Unido, el Brexit, ¿no? Votan la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la pregunta un poco todos, y creo que todos los que estamos aquí, dicen, bueno, pero ¿por qué motivo salen de la Unión Europea? ¿Cuál es la razón que les lleva a votar de salir de la Unión Europea? Eso es, creo que junio del 2016. Pero en noviembre, ahora, del 2016, eran las elecciones presidenciales de Estados Unidos y allí se enfrentaban Donald Trump y Hillary Clinton. Se enfrentaban en esas elecciones presidenciales. Y de pronto, para sorpresa, yo creo que de muchísimas personas en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, de muchos de nosotros, gana Donald Trump. Y la pregunta en el 2016 fue, ¿pero cómo puede estar ocurriendo esto? ¿Cómo es posible que tengan apoyo electoral tan grande como para tomar decisiones de este tipo? Esta es la pregunta. Bueno, en los años siguientes, académicos, investigadores, intelectuales, periodistas, en general todo el mundo, se hicieron esta pregunta. Pero hubo una respuesta que a mí me gustó mucho. Es de un profesor de la Universidad de Chicago. La Universidad de Chicago es, un poco en el lenguaje y en el debate entre nosotros, es de orientación liberal. No es lo que llamaríamos en Europa una universidad más inclinada hacia una visión socialdemócrata de la organización de la sociedad, es más de orientación liberal. Un profesor muy prestigioso, de origen indio, Rajan, que además fue presidente del Banco Central de la India, es decir, un profesor universitario, pero que había tenido responsabilidades muy importantes, como si fuese el presidente del Banco Central Europeo, la presidenta ahora. Pues bien, Rajan publica un libro que no está traducido al castellano, cuyo que cuando le vi el título me llamó la atención del título. El título del libro de Rajan es, traducido al castellano, es El tercer pilar, The Third Pillar,
Dice, ¿el tercer pilar de qué? Cuando ves el título, ¿no? Dice, ¿tercer pilar de qué? Bueno, lo que hace, le dejo así de momento en incógnito y voy a decirles lo que hace Rayan. Rayan cogió, para intentar explicar el por qué Trump ganaba, Rayan coge y viaja por todos los Estados Unidos, ¿no? Intentando comprender qué había pasado, especialmente por el centro de los Estados Unidos y por aquellos estados que han sido hace unos días los determinantes de nuevo del triunfo de Trump, lo que se llama el cinturón de óxido, aquellas zonas, aquellos estados de Estados Unidos más industrializados, con la industrialización especialmente, no únicamente del automóvil, pero del acero, como es un poco esta zona, ¿no? Y después de ese viaje, Rayan escribe el libro y su tesis es la siguiente. ¿Por qué ha ocurrido esto? Dice, porque nos hemos olvidado del tercer pilar de la prosperidad. Dice, primero, ¿cuáles son los otros dos? ¿No? Dice, los otros dos son, por un lado, la economía de mercado, el mercado, las empresas tradicionales, convencionales, como fuentes generadoras de riqueza, de prosperidad. Segundo, fuente de pilar de la prosperidad, el Estado, es un componente básico de la prosperidad de nuestros países. Es inconcebible pensar la riqueza y el bienestar sin pensar a la vez también en el Estado. Estos son los dos pilares. ¿Y cuál es el tercer pilar que según Rayan habíamos olvidado en las décadas anteriores? ¿Cuál es el tercer pilar? Las décadas anteriores son los años 80, 90 y la primera década de este siglo. Dice, la prosperidad territorial. La prosperidad de pequeñas, medianas ciudades en Estados Unidos que a lo largo de esos años, dice, han perdido buenos empleos y que esa pérdida de buenos empleos ha traído desigualdad, ha traído resentimiento, ha traído rabia. Y es ahí, decía, donde está el apoyo para Donald Trump, ¿no? A continuación, y ya no haré más referencias de este tipo, más académicas, pero creo que son importantes para entender lo que pasó. A continuación, otro economista, en realidad es psicólogo, pero ejerce como economista, en este caso, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la zona de Boston. Es una universidad, de hecho, se llama Instituto Tecnológico, pero es una universidad muy prestigiosa. Y este autor, David Autor, así tal como Autor, hizo una cosa que a mí me hubiese gustado hacer, ¿no? ¿Qué hizo Autor? Cogió el mapa de Estados Unidos, imagínenselo ahora en la cabeza, el mapa de Estados Unidos, ¿no? Como si fuese España. En Estados Unidos, las circunscripciones electorales no son la provincia, como hacemos en España, son lo que allí se llama los condados. Es como una provincia, un poco más pequeña, pero como una provincia. Y Autor cogió el mapa de Estados Unidos poniendo todos los condados de Estados Unidos, todas las provincias. E hizo un primer ejercicio. Calculó, no me paro en cómo lo calculó, pero calculó qué número de buenos empleos de clase media se habían perdido en cada uno de esos estados como consecuencia de la competencia de las importaciones desde China de bienes producidos también en esos condados, ¿me ven? Y imaginen, lo están haciendo ustedes y le ponen un número, pues no sé, aquí se perdieron tantos cientos de miles de empleo en Pensilvania, aquí en Detroit se perdieron tantos, como consecuencia, insisto, de la globalización y de lo que él llama el shock China, que son las importaciones procedentes de China que sustituyen la producción de esos condados y por lo tanto destruyen empleos en esos condados. Y le ponen un número a cada uno de los condados, que es el número de puestos de trabajo perdidos en los 30 años anteriores. Y hace un segundo ejercicio. Coge el número de votos que obtuvo Trump en 2016 y el número de votos que obtuvo Hillary Clinton
en 2016 en cada uno de los estados y hace la diferencia, ¿no? Es decir, tantos 100 que obtuvo Trump, 80 que obtuvo Hillary Clinton, 20, ¿no? Y en cada estado va poniendo eso. Cuando y ahora mentalmente háganlo ustedes, superponen los dos mapas e inmediatamente es muy visual, Resulta que Trump había ganado la diferencia de votos en aquellos estados que le permitió ser presidente, en aquellos estados donde la pérdida de empleos había sido mayor, la pérdida de esos buenos empleos de los que estoy hablando. Era muy evidente y confirma un poco esa idea que les estoy transmitiendo. La raíz de fondo del malestar que hay en nuestros países, de ese resentimiento y rabia, de esa pérdida de expectativas, de esperanza ante el futuro, viene fundamentalmente de la pérdida de buenos empleos. Llevado ese mismo análisis de este autor, del tal David Autor, llevado al Reino Unido para explicar el Brexit, y sale clavado. En la gran área de Londres, una metrópoli, votó a favor de continuar en la Unión Europea, votó a favor. Dice, ¿pero quién votó entonces en contra para poder ganar en la mayoría? Aquellas pequeñas, medianas ciudades del norte de Londres, anteriormente prósperas, con buenos empleos industriales, que habían sido en buena parte también, que habían desaparecido en buena parte como consecuencia de la pérdida de buenos empleos. Por lo tanto, concluyendo en este primer punto, un poco mi idea, por decirlo así, mi tesis, es que el aumento del apoyo electoral a las opciones totalitarias o como mínimo autocráticas tiene en el fondo esta causa, la pérdida de buenos empleos de clase media que se produjo en todos los países occidentales en los años 80, 90 y principios de este siglo, ¿no? Este es, a mi juicio, un poco la razón de fondo. Y yendo un poquito más allá de este argumento, bueno, ¿y por qué la pérdida de buenos empleos puede dar lugar a este cambio de preferencias políticas, de voto de muchos ciudadanos? Aquí yo utilizo un concepto que es el concepto de contrato social, ¿no? Y para que me lo puedan entender de forma rápida, la idea no es muy propio este término de economista, no lo utilizamos. Los economistas se utiliza más por parte de sociólogos, pero yo lo he utilizado y de hecho hace años escribí un libro que tenía como subtítulo Un nuevo contrato social para España. Para comprender lo que quiero decir, se han de formular esta pregunta. ¿Qué es lo que hace que una sociedad liberal, como les he dicho antes, donde tenemos diferentes visiones sobre cómo hay que organizar la sociedad, tenemos diferentes visiones de la vida y de la religión, unos tenemos una religión y otros, que tenemos valores diferentes unos de otros? Entonces, en una sociedad liberal de este tipo, ¿qué es lo que hace que pueda funcionar de forma armoniosa? Que siendo tan diferentes unos de otros en cómo pensamos, ¿no?, en nuestros valores, que sin embargo sigamos cooperando entre nosotros, colaborando en el ámbito de organizaciones como Cauce, de las empresas, de una ciudad o de un país. ¿Cómo es posible, insisto, que una sociedad liberal y pluralista muy diversa pueda, sin embargo, funcionar armoniosamente? Bueno, uno tiene que pensar que hay una especie de pegamento invisible entre nosotros que hace que, siendo diferentes, sin embargo, podamos colaborar. Vale, dice, pero ¿de dónde viene ese pegamento? Mi idea aquí es que ese pegamento responde a una pregunta que es muy importante en las sociedades. ¿Quién se debe responsabilizar de qué en cada momento en una sociedad determinada? Pongo un ejemplo para ahora. ¿Quién se debe responsabilizar en nuestro país
de la tremenda pobreza infantil de niños y niñas de 0 a 3 años. ¿Es responsabilidad exclusiva de sus padres? En muchos casos, parejas jóvenes con una gran dificultad para ir adelante en el día a día. Es decir, ¿deben ser ellos los responsables de que los niños, sus hijos de 0 a 3 años, tengan una buena educación? Una respuesta podría decir sí, en una sociedad liberal, libertaria, más que liberal, libertaria, que cada uno se arregle. Pero esta sociedad no funcionará armoniosamente. Es decir, funciona armoniosamente cuando preguntas como esta para quién debe responsabilizarse de la educación de los niños de 0 a 3 años, la respuesta tiene en parte que ser la propia sociedad. Si la educación es gratuita, la educación secundaria es gratuita, y ahora en Galicia, mi tierra, la universitaria también es gratuita, el nuevo presidente de la Xunta ha establecido que todo chico y chica gallego que apruebe todos los años, el curso siguiente tiene matrícula gratuita. Si no aprueba, entonces ya comienza a pagar algo. Bueno, si la educación secundaria y la educación universitaria es gratuita y universal, ¿cómo es posible que la educación de 0 a 3 o de 0 a 6 en España no lo sea? No se dejen llevar por el ejemplo. Mi pregunta es, ¿quién se debe responsabilizar de qué? Dice, bueno, la respuesta a este tipo de preguntas es lo que forma al final una especie, los compromisos que adquirimos al responder a cada una de estas preguntas es lo que al final forma un contrato social, es decir, un acuerdo entre nosotros que viene a decir yo me encargo de esto, me responsabilizo de esto, pero tú, por el otro lado, te responsabilizas de esto otro. Fíjese, en España hicimos un contrato social que no somos conscientes de ello. Aquí hay personas que además han sido protagonistas de ese contrato social. Los llamados acuerdos de la Moncloa, firmados en la Moncloa en noviembre de 1977, si los vuelven a leer, es un contrato social. ¿Por qué motivo? Déjenme decir así de forma un poco grosera, las izquierdas de la época, los sindicatos, en muchos casos no estaban reconocidos aún, partidos de izquierda que aún no estaban reconocidos, sin embargo se reúnen en la Moncloa con, y digo de nuevo de forma un poco grosera, con organizaciones conservadoras o de derechas, partidos políticos, era el gobierno de Adolfo Suárez el primero, y firman un contrato. ¿En qué sentido? Y vuelvan a leer los acuerdos de la Moncloa. En el sentido siguiente, las izquierdas aceptaron que la economía de mercado, el capitalismo, puede ser un buen sistema económico para crear riqueza. Dice, voy a aceptar eso por primera vez en la historia de la izquierda, pero a cambio, dicen, pero a cambio ustedes, y de nuevo el lenguaje que utilizo es muy elemental, pero ustedes, los conservadores, la derecha, se tienen que comprometer a apoyar un nuevo Estado social que reparta mejor esa riqueza. ¿En qué sentido? Dice, apoyando 4 pilares básicos de ese nuevo Estado social. ¿Cuáles serán? Sistema educativo universal y gratuito, excepto de 0 a 6 años. Segundo, sistema sanitario universal y gratuito. Tercero, seguro público de desempleo. Cuarto, sistema público de pensiones. Estos son los 4 pilares del Estado social. Dice, si ustedes aceptan apoyar estos 4 pilares, nosotros aceptamos que el sistema económico tenga que ser de este tipo. Eso es un contrato. Eso es un contrato social, en el sentido de que hay que ir con cuidado. Un contrato social que cuando funciona hace que las cosas vayan bien, como así fue, pero hay que ir con cuidado. Dice, porque cuando una parte, sea cual sea, comienza a poner en cuestión su compromiso, su parte del contrato, dice, las demás pueden comenzar a poner también en duda su compromiso. Esto ocurrió cuando, en el año entre 2008 y 2013. Frente a la crisis financiera y económica de aquellos años, recuerden que en Europa la idea fue recorte, austeridad,
¿Pero de qué? De la inversión y del gasto en esos 4 pilares, que en definitiva era un poco también en la prosperidad. Dice, hombre, cuando tú no me cumples esa parte del contrato, yo voy a comenzar entonces a poner en cuestión mi compromiso. Un contrato social, ¿me ven? Es fundamental. Es fundamental. ¿En qué situación un poco estamos ahora? Mi idea es que ese contrato social, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, como en Europa, como en España, se ha debilitado. Hay algo que ha disuelto el pegamento y ese algo yo creo que en buena parte es la desigualdad que viene de la pérdida de buenos empleos en muchos lugares del país. La conclusión aquí, ¿cuál es? Que hemos de reconstruir un poco ese contrato social. Y yo voy a la segunda cuestión. ¿Pero cómo? Y me podrían decir, de acuerdo, hemos de ponernos de acuerdo, ¿pero cómo? Bueno, aquí una tentación podría ser, dice, bueno, pues lo que he dicho antes, vamos a aumentar las políticas que se llaman redistributivas. Las políticas sociales de todo tipo, que no voy contra ellas, pero vamos a intentar arreglar y construir un nuevo contrato social sobre el aumento de las políticas redistributivas. Ustedes piensen si eso es posible. Yo creo que no. Hemos de mejorar las políticas redistributivas, entiéndeme. Un ejemplo, creo que el ingreso mínimo vital, sobre el que mi institución, nuestra institución, ha dicho cosas muy sensatas en los últimos tiempos, el ingreso mínimo vital es una política redistributiva fundamental en un país como el nuestro. Y es más, creo que mucha gente no lo sabe, ni aquellos que pueden tener derecho a ello, que el ingreso mínimo vital tiene ahora una contribución adicional que es para crianza de niños, es decir, para aquellas familias que tienen niños y niñas pequeños en situación de crianza. Y hay una prestación adicional. Este tipo de políticas yo las defiendo, creo que son necesarias, pero la idea es, un contrato social nuevo no lo puedes fundamentar únicamente en política redistributiva. Tienes que buscar otra manera de concebir la creación de riqueza. Tienes que buscar otra manera. ¿Cuál es esa manera, a mi juicio? Es la mejora de la productividad. Ahora me explicaré un poco más, ¿no? En economía decimos, se le atribuye, la frase es de un economista muy conocido, premio Nobel de Economía, que se llama Paul Krugman. Él tiene una frase de hace muchos años ya, cuando dijo que la productividad no lo es todo, pero lo es casi todo. ¿En qué sentido? Dice, miren, el ingreso mínimo vital es fundamental, pero el ingreso mínimo vital no trae buenos empleos de forma inmediata. Y voy a más, me arriesgo más. El aumento de los salarios mínimos, creo que tuvo sentido el hacerlo y que sus efectos han sido importantes. Pero no puedes crear buenos empleos de clase media únicamente a través del aumento de los salarios mínimos, porque no se te mantiene en el tiempo. Tienes que aumentar la productividad, tienes que aumentar la capacidad de las personas y de las empresas de producir más y mejores cosas con menos recursos, que eso es la idea de productividad. Tenemos que hacerlo, porque de lo contrario, insisto, si no somos capaces de pensar esta nueva forma de creación de riqueza y de progreso, de prosperidad, a través de las políticas redistributivas no lo vamos a conseguir. Tienen un límite, tienen un horizonte en el tiempo, no pueden ir más allá. Es la idea, insisto, de que tenemos que lograr que todas las personas, todos los trabajadores, todos los jóvenes, tengan mayores capacidades, mayores habilidades para poder utilizar esas nuevas tecnologías de las que les había hablado al principio. Si no somos capaces de mejorar la capacidad, la habilidad de todas las personas
en el manejo de estas nuevas tecnologías, vamos a tener un problema serio de generación de riqueza, de generación de prosperidad, de creación de buenos empleos. Estoy mirando la hora, ¿no? Para no extenderme mucho, pero esta idea para mí es fundamental, la idea de que el nuevo contrato social que necesitan nuestros países y el nuestro en particular, tiene que estar basado, insisto, en una forma nueva de pensar la creación de riqueza. Pero aquí aparece una pregunta que es muy importante. Dice, bueno, pero ¿es posible utilizar en nuestras sociedades, en las empresas, es posible utilizar estas nuevas tecnologías medioambientales, estas nuevas tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial para capacitar a las personas, para darles mayores capacidades, mayores habilidades con las que enfrentarse a ese reto de las tecnologías? ¿Es posible? Bueno, y aquí esta es una gran pregunta que hoy por hoy aún no tiene respuesta. Tengo que ser honesto, ¿no? No hay una respuesta, pero tenemos que buscar el camino a través del cual estas nuevas tecnologías medioambientales, no sé si les pierdo al hablar de tecnologías medioambientales, y bueno, cuando tienes que sustituir la producción de acero, ¿no? O de aluminio, de cualquier otro tipo de producción, y tienes que desplazarse de tecnologías sucias a tecnologías limpias, ¿no? Aquí dice, estas nuevas tecnologías podremos utilizarlas en beneficio de los trabajadores y que no nos ocurra de nuevo lo que nos ocurrió en los años 90, que allí donde hay ahora empresas importantes que están produciendo con tecnologías sucias que emiten demasiado gases contaminantes, es posible pensar que puedan permanecer esas empresas en los lugares en los que están, pero cambiando su tecnología y produciendo ahora con nuevas tecnologías limpias. Este es uno de los retos, ¿no? Y les decía, no hay una respuesta aún clara, pero de nuevo, el mismo autor que les he mencionado antes, David Autor, yo creo que está siendo uno de los más activos en Estados Unidos para intentar ver por cómo podríamos utilizar inteligencia artificial, insisto, para crear buenos empleos y no para destruirlos, ¿no? Él tiene sus últimos trabajos, además a mí me ha gustado mucho porque sus últimos trabajos son cómo utilizar la inteligencia artificial para crear buenos empleos de clase media, que es una expresión para mí muy querida porque la utilizo mucho, ¿no? Bueno, lo que dice David Autor es lo siguiente, que es posible, pero que el esfuerzo va a ser muy importante y que hay que actuar en dos niveles. Dice, uno, el estatal. En Estados Unidos sería el federal, el nivel federal de los Estados Unidos. En Europa sería la Unión Europea, pero especialmente los estados nacionales. ¿Cómo? Ahora diré. Pero dice, y en segundo lugar, hay que actuar en el nivel local, porque es ahí donde se han perdido los buenos empleos. Y es ahí a los que hay que volver a traer esos buenos empleos. Dice, hay que actuar en los dos niveles. Dice, ¿cómo? Dice, a nivel estatal, él lo que dice es lo siguiente, que el gobierno de los Estados Unidos debe poner mucho dinero para innovación tecnológica, pero mucho dinero, de hecho lo está haciendo, mucho dinero para innovación tecnológica, pero diciendo cuál es el camino que el gobierno federal quiere para el desarrollo de esas nuevas tecnologías, para decir que está dispuesto a poner mucho dinero en iniciativas privadas de investigación y empresas, siempre y cuando esos centros de investigación y esas empresas orienten las nuevas tecnologías en beneficio de la capacitación de los trabajadores y no sustituyendo trabajadores por máquinas, ¿no? Por máquinas en sentido general. En Estados Unidos hay la gran organización que canaliza todo ese dinero para innovación, se llama ARPA. Las siglas son las siglas en inglés. Les aseguro que la cantidad de dinero que pone el ARPA para orientar la tecnología e inteligencia artificial es para decir, dice, yo quiero
utilizar la inteligencia artificial para desarrollar aplicaciones que les permita a las personas mejorar su productividad, su capacidad, ¿no? Y dice, ahora ustedes, el resto del país, preséntenme proyectos, empresas y asociaciones de todo tipo. Preséntenme iniciativas, proyectos de inversión que vayan en este sentido. Y si van en este sentido, yo les voy a financiar. Aún no se sabe si van a tener éxito o no, pero les voy a financiar. Fíjense, necesitas, por un lado, insisto, a nivel federal de gobierno de Estados Unidos o a nivel de la Unión Europea, de la Comisión Europea y, en este caso, del Estado español, del gobierno español, una gran cantidad de dinero para poder desarrollar aplicaciones de esas tecnologías orientadas a la capacitación de las personas, a la mejora de la productividad, a su mejora de la capacidad de innovación. ¿Me ven? Esta parte es indispensable. Dice, pero eso no es suficiente. Tiene que aparecer un dinamismo local, ahora entraré en él, que sea capaz de aprovechar esa cantidad de dinero nuevo en beneficio de iniciativas locales, empresariales y de investigación de todo tipo que permitan capacitar a las personas. Esto es un poco la idea. Hemos de pensar nuevas formas de creación de riqueza utilizando las tecnologías y no temiéndolas. Esto es muy importante. Permítanme aquí una cita. Ahora saben que hoy a la mañana tuve una reunión a las 9 de la mañana en Madrid con los europarlamentarios españoles, es decir, los parlamentarios del Parlamento de Europa españoles que forman parte de la Comisión de Economía. Y tuve una reunión con ellos para presentarles un informe del Consejo Económico y Social, un informe que se titula de Gobernanza de Europa, ¿no? Y allí hablábamos de esto y les cité esta frase, que me he perdido ahora. Y me decían ellos, uno de los parlamentarios que estaba presente es asturiano, y me decían, dice, bueno, es que ahora el informe Draghi, no sé si les suena, el informe Draghi, Mario Draghi, el italiano que fue presidente del Banco Central Europeo y salvó el euro, ahora este mismo fue presidente también del gobierno de Italia y ahora se le ha encargado por parte de Ursula von der Leyen un informe sobre cómo Europa puede hacer frente al reto de la competitividad que le plantea Estados Unidos y China, ¿no? ¿Cómo? Y ese es el informe Draghi. Se ha publicado hace unas semanas y se ha convertido ya, y lo seguirá siendo, en la Biblia. Todos nos vamos a apoyar en alguna cita de Draghi para sostener lo que queremos sostener. Yo me voy a apoyar en una cita del informe de Draghi, que dice lo siguiente. Dice, a medida que nuestras sociedades, las de Europa, nosotros, a medida que nuestras sociedades envejecen, nuestro modelo social, del que les hablaba antes, ¿no? El redistributivo de prestaciones sociales, de desempleo, de pensiones, de sanidad, de educación, nuestro modelo social se pone a prueba. Dice, al mismo tiempo, quiero decirlo al principio de este informe. Para los europeos, el mantenimiento de altos niveles de protección y redistribución no es negociable. Es decir, Draghi dice, en Europa tenemos que ser más productivos, más competitivos, pero no puede ser, y fíjense cómo sigue. Dice, la competitividad, dice, no debe consistir en utilizar la represión salarial, la baja de salarios, para reducir costes. Punto. Se trata más bien de incorporar los conocimientos y las tecnologías se trata de incorporar los conocimientos y las competencias que vienen de las nuevas tecnologías a la mano de obra. Si no les he perdido, la idea es esta. Es decir, tenemos que ser más productivos. No podemos
seguir pensando en que nuestro bienestar futuro y el de nuestros hijos y nietos se vaya a basar en el mismo modelo que hemos tenido nosotros. Hay que ser más productivos, más competitivos, pero eso no lo podemos, lograr, no podemos intentar lograrlo a través, son sus palabras, de represión salarial para reducir costes. Entonces, ¿cómo? Y vuelvo a lo que estaba diciendo. Tenemos que ser capaces, insisto, de ver cómo utilizamos estas nuevas tecnologías para capacitar mejor a las personas, para darle competencias y que a partir de ahí seamos competitivos en Europa y en España sin tener que ni reducir salarios ni prestaciones. Y decía, y eso hay que hacerlo primero con iniciativa por arriba, lo que he dicho hasta ahora, y por abajo. Dice, ¿qué tenemos que hacer en Langreo, en la Cuenca, en Asturias, en otros lugares, en Vigo? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí la idea es cómo podemos adquirir compromisos en el ámbito local entre todos los actores, entre la terminología es actores, agentes sociales, económicos, sociedad civil. ¿Cómo podemos desarrollar compromisos que hagan que esas tecnologías nuevas sean utilizadas en esa dirección de darle mayores capacidades a la gente? Aquí es donde voy a hacer algunas propuestas, ¿no? Algunas propuestas que creo que pueden tener sentido. Una, yo creo que y aquí tengo que hacer una distinción estando delante de consejeros míos que hablo a título personal. No he venido aquí como presidente del Consejo Económico y Social de España, aunque creo que no diré cosas que ellos no puedan al menos considerar que hay que pensarlas. Decía, primero, insisto, ¿qué tipo de compromisos podemos o debemos llevar a cabo en el ámbito local de nuestras comunidades para lograr, soy repetitivo, esto no es por Alzheimer, es porque quiero que la idea cale, ¿no? Para lograr que la inteligencia artificial, que las tecnologías medioambientales sirvan para darnos más capacidad a las personas y poder lograr mejores puestos de trabajo. Una vía, introducir en la negociación colectiva aspectos relacionados con el uso en el ámbito de la empresa o de las empresas de estas nuevas tecnologías. Algunos de ustedes están familiarizados, otros quizá no. El quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, el quinto que han firmado en el año 2023 las grandes organizaciones empresariales, COE en particular, y los dos grandes sindicatos, UGT y comisiones, si van a ese acuerdo, el último capítulo de ese acuerdo plantea lo que le estoy diciendo. Es decir, comenzar en el ámbito de la negociación colectiva, comenzar a hablar, ¿no?, de cómo, de qué tipo de acuerdos en el ámbito de las empresas, de la empresa, de cada uno, se pueden acordar para utilizar, para que las empresas utilicen estas nuevas tecnologías para capacitar a sus empleados y no tanto para sustituirlos, insisto, por robots o cualquier otro tipo de máquinas. Esto está en el acuerdo del ANE, está muy poco desarrollado, hasta donde yo sé, en la negociación colectiva, pero creo que esto es uno de los caminos importantes, teniendo en cuenta que probablemente el país europeo que tiene una mejor calidad, intensidad de negociación colectiva es nuestro país. A veces he dicho que nosotros tenemos un patrimonio inmaterial, ahora se dice intangible, ¿no? Dice, tenemos un patrimonio inmaterial que no nos damos cuenta mucho de ello. Es la capacidad que las organizaciones empresariales y los grandes sindicatos tienen para llegar a acuerdos. No es posible en ningún otro país europeo encontrar una capacidad similar de diálogo, negociación y acuerdo. Un ejemplo reciente es el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva.
Y otro ejemplo reciente es la reforma laboral, espectacular. Por primera vez en la democracia, por primera vez, una reforma laboral que ha sido dialogada, negociada y consensuada entre los agentes sociales y empresariales. Eso es lo que le ha dado a la reforma laboral tanto éxito en términos de creación de empleo. Eso es en parte por qué nuestro país crece mucho más que todos los demás. Y eso es también, ese acuerdo, quiero decir, de partida, es lo que ha hecho que hasta algún partido importante que en el Congreso no apoyó directamente la reforma, sin embargo, en este momento no diga nada acerca de cambiar la reforma. Todas las 6 reformas anteriores laborales no fueron acordadas entre los sindicatos y las patronales. ¿Y qué sucedió? Que cuando se publicaban en el Boletín Oficial del Estado, alguien decía, cuando yo tenga poder, la echaré abajo. Ahora nadie dice eso. Insisto, diálogo, negociación y acuerdo, y en este caso en el ámbito de la negociación colectiva. Tenía más propuestas, pero quizá voy a coger solo al menos una de ellas que me interesa mucho. ¿Cuál es la otra vía a través de las cuales podemos mejorar las capacidades de las personas para utilizar las nuevas tecnologías, para capacitarse y crear buenos empleos? Es la formación, la educación. Pero miren una cosa, no toda formación produce los mismos efectos económicos. No toda formación lleva de forma bastante directa a tener mejores empleos. Yo tengo nietos suecos, porque mi hija está casada en Suecia y tengo nietos suecos. Y me sorprendía ver que en PISA, ¿saben lo que es PISA? Es una evaluación, una medición de los conocimientos de nuestros jóvenes en todos los países. PISA salía mal, Suecia salía mal o sale mal en los conocimientos generales que mide PISA. Pero, sin embargo, Suecia sale muy bien en otro indicador que mide las competencias de los chicos y chicas jóvenes suecos. Ahora, antes de ayer, se ha publicado de nuevo ese estudio de competencias digitales en muchos países, entre ellos España. Cataluña sale muy mal en PISA, peor que Asturias, peor que Castilla-León, que es la que sale mejor en PISA. Pero Cataluña, cuando voy a ver la encuesta, no, los datos que han salido sobre competencias digitales, veo que Cataluña está por encima en competencias digitales que el resto de las comunidades españolas. Pero, sin embargo, en PISA está por debajo. No me voy a parar aquí. Lo que les quiero llevar es a la idea, con estos datos se puede decir que no todo tipo de formación que reciban los jóvenes tiene los mismos efectos en cuanto a la capacidad para lograr buenos empleos. Entonces, ¿qué tipo de formación es la adecuada como camino, insisto, a nivel local, como camino para dotar a nuestros jóvenes, y no solo jóvenes, de competencias para poder moverse en el ámbito de estas nuevas tecnologías? Miren, es la formación dual. La formación dual, ¿saben? La formación dual no es la formación profesional con prácticas. La formación dual es aquel modelo educativo, formativo, en el que desde el principio del programa, ya sea en básica, en grado medio o grado superior, desde el principio del programa, que quiere decir desde el momento en que se pensó qué materias iban a contener, qué aprendizajes iban a hacer del alumno, desde el principio, centro educativo y empresa van de la mano. No para prácticas, sino como profesores, por decirlo así, tanto los profesores de la escuela como los profesores, los tutores de la empresa. Yo siempre he pensado que el mejor modelo formativo para lograr una vida, no diría feliz, porque no sé muy bien lo que es la felicidad, pero una vida que te permite estar a gusto contigo mismo,
en cómo eres, con lo que tienes. Siempre he pensado que el mejor modelo formativo era el modelo que combina escuela con taller. Probablemente porque fue mi modelo, por lo que decía Alejandro. Comencé como aprendiz en un astillero de la Ría de Vigo fabricando barcos a los 14 años, como aprendiz. E hice toda la trayectoria, aquellos años la formación profesional en España era dual, ¿no? Pero, sin embargo, tengo esa convicción, pero no tenía datos como para decirles, miren, no es una opinión, miren esta fotografía de los datos. ¿Y qué ha hecho nuestro Consejo, el Consejo Económico y Social de España? Fue elaborar un informe sobre formación dual en España. Dual, de momento, en la equivalente a la ESO, no a la universitaria. Y para eso, nuestra área de estudios hizo, ya se me va la hora, hizo lo siguiente. Cogió todas, ahora se le llama microdatos, es todas las historias de los chicos y chicas que hicieron formación dual, tal como les he dicho, no la profesional con prácticas, que también está bien, la dual, escuela y empresa. Y cogieron la trayectoria laboral de los chicos y chicos que hicieron formación dual en España en el curso 2016-2017. Y nuestra área de estudios les ha seguido la vida laboral a estos chicos desde que acabaron la formación dual hasta el año 2022-23. ¿Lo ven, no? En todo lo que ustedes estén interesados, todo mejora en la trayectoria. Y lo han comparado con un grupo de control. Estadísticamente se dice así, lo hacen mucho los médicos con los fármacos. Un grupo de control, que es un grupo de chicos y chicas similares, pero que no hicieron formación dual, sino que hicieron formación profesional con prácticas. Todo mejora, todo en la trayectoria laboral, y yo creo que vital, de estos chicos y chicas que han hecho formación dual. Todo. Menor abandono escolar. Menor tiempo entre acabar y tener un empleo. En la calidad de ese empleo. En los salarios. Son muy superiores, especialmente la formación dual de grado medio y superior, muy superiores a los otros y en muchos casos a los que han hecho universidad, grado universitario. Todo mejora para ellos. Están más capacitados porque su formación ha consistido en lo que les aporta la escuela y lo que les aporta también la enseñanza con tutores en la empresa. Ha sido fantástico. Uno podría preguntar, bueno, ¿y las empresas? Vean los datos. Lo medimos de la manera siguiente. Vemos el porcentaje de chicos o chicas y chicas que se quedan las empresas para sí, que los contratan ya directamente cuando acaban, las empresas que han participado en los programas de formación dual, el porcentaje, y lo comparamos con el porcentaje de chicos y chicas que se quedan las empresas que solo ofrecen prácticas, que está bien, insisto, no tiene comparación. El número de chicos y chicas con los que se queda la empresa para sí es mucho más elevado en la formación dual y tiene mucho sentido. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que la formación dual es, déjenme utilizar este lenguaje, es una celestina que empareja. ¿Empareja qué? Dos necesidades. Las de personas, jóvenes o no, que necesitan, que quieren tener un buen empleo de clase media, con la necesidad que tienen las empresas, que nos dicen que tienen puestos para cubrir, pero que quedan vacantes porque no encuentran trabajadores con las capacidades adecuadas. ¿Cómo emparejamos estas dos necesidades? Es la celestina, la formación dual. Es de unos impactos extraordinarios. ¿Y cómo se hace eso? Ahora ya hay una ley, la ley de formación dual. El 1 de enero del 2025, toda la formación dual en España tiene que ser dual. Imagínense lo que eso significa. Que todo centro educativo que haga formación dual tiene que tener desde el inicio una o varias empresas comprometidas en el programa, porque de lo contrario no se puede hacer formación dual.
¿Cómo hay que lograr estos acuerdos? Creo que es básicamente en la ley general ya está ahí, ya la tenemos, pero los acuerdos para que este compromiso, esta colaboración se produzca, tiene que ser en el ámbito local entre las autoridades educativas, los centros educativos, las empresas y las familias. Es en el ámbito local y creo que esto es el mecanismo, la vía a través de la cual podremos, junto con el que he dicho antes, seremos capaces de utilizar esas nuevas tecnologías que tanto nos asustan por sus consecuencias en el empleo y en la prosperidad, utilizarlas, sin embargo, para tener personas más capacitadas, personas con más habilidades, con más productividad, con más capacidad de innovación, que formen esa clase laboral, esa clase media laboral que necesita nuestro país. Creo, no es un reto fácil. No es un reto fácil, pero voy por toda España presentando, lo he hecho en Asturias con FADE hace meses, presentando el informe y debatiendo el informe de formación dual. Es no el único, pero es la palanca, el instrumento que en el ámbito local o autonómico puede permitir, insisto, que esas tecnologías que nos dan mucho miedo, a través de estos acuerdos, a través de este tipo de formación, puedan conducirnos, de hecho, a mejorar las capacidades de las personas, a que puedan tener mejores puestos de trabajo y que las empresas puedan tener aquel tipo de empleados, de trabajadores que realmente necesitan para enfrentarse a esa situación. Centros educativos, autoridades y empresas, pero también, y acabo con esto, las familias. Hemos de recuperar en el ámbito de las familias el prestigio social de la formación profesional. Hemos de dejar atrás lo que fue muy importante y fue el esfuerzo de mis padres, el esfuerzo, como de muchos, de todos ustedes, de trabajar de sol a sol para al menos mejorar las oportunidades de los hijos. Pero mi padre y mi madre creían que las oportunidades estaban exclusivamente en que llegaras a la universidad. Y se consideraba un fracaso si un hijo o una hija te decía que ella lo que quería era la formación profesional. Y les acabo con esta anécdota. Este verano, en mi casa de los alrededores de Vigo, a final de agosto, fallaban las luces del ático donde cuando vienen de vacaciones a Vigo está mi hija, una de mis hijas. Y pensé, bueno, lo dejo para Navidad, arreglar las luces, ahora no me meto con esto, pero al final dije, no, mejor es hacerlo ahora y no en Navidad. Y llamé a un electricista de la parroquia, un buen electricista, lo llamé, vino, se puso a ver qué pasaba, y yo mientras tanto me vi un poco como obligado a darle conversación, pero sin despistarlo en su trabajo, ¿no? Y comenzó el hombre y tal, y le pregunté, dice, oye, ¿y cuántos hijos tienes? Y me dice, tengo 2 hijas. Dice, qué bien y tal, muy bien. Dice, ¿y qué han hecho? La conversación es literal, no me invento una palabra. Dice, ¿qué han hecho? Y me dice, la mayor quiso estudiar, pero la pequeña no quiso estudiar. Dice, ¿y qué hicieron? Dice, la mayor hizo psicología, la menor hizo formación profesional. No quiso estudiar. Pero acabé preguntándole, ¿y cómo les va en la vida? Y me dice, la mayor si no quiere cobrar mucho tiene empleo, a la pequeña le va muy bien. Es que este es el camino también para poder construir vidas, insisto, felices, pero vidas plenas, no solo profesionalmente, sino también vitalmente. Ese era un poco lo que les quería decir, un poco atrotinado, ¿no? Como diría mi madre, pero es lo que les quería decir. Ese reto que tenemos espectacular, que tenemos de transición medioambiental y transición tecnológica, no nos debe llevar al fatalismo de creer que lo que venga va a ser peor que lo que no es verdad. Creo que estas nuevas tecnologías, con los retos que plantean, es posible utilizarlas. Yo las veo como un caballo, un potro salvaje, que cuando lo dejas libre en la pradera, te va a hacer un daño tremendo, ¿no? Pero cuando eres capaz
de encincharlo, de subirte a él y de orientarlo a un objetivo adecuado, esa energía del potro, de las nuevas tecnologías, es una fuente, más que una fuente, una promesa de prosperidad compartida y de buenos empleos de clase media. Muchas gracias. Gracias. No sé si quieren hacer si me siento o hay coloquio, no. Sí. ¿Sí? Esto sí que me va. A ver. Sí, sí. No, antes así. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Es un poco tarde, pero... ¿Ninguna pregunta? A ver, Julio. Una pregunta, si no lo hace ninguna otra persona. Era un título muy largo, presentando unos temas inmensos del mundo que nos espera, ¿no? Unos retos tremendos, y me parece que la receta que ha dado ha sido un poco pequeña, no sé, nada más que un pequeño aspecto que a lo mejor sí que es importante, interesante, pero hay tantísimas cosas y tal. Y por ejemplo, cuando habló de los pilares, ciertamente los pilares claves son eso, ¿no? Que haya empresas que produzcan y que produzcan bien, que haya un Estado que sea capaz de ordenarlo todo y de redistribuir también. Y después ese tercer pilar, bueno, pues es interesante, ¿no? A veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Lo de distribuir también en el territorio. Pero bueno, hay otro pilar muy importante en la economía y en la prosperidad y en lo que va a suponer el futuro, que es el consumo. Vamos a ver, aparte de productores, somos consumidores. En realidad, las empresas y el conjunto empresarial y de productividad y de producción no solo necesita gente que produzca, sino gente que consuma. O sea, los empresarios a nivel general y los economistas tienen que darse cuenta de que, por ejemplo, el reducir los salarios no es un gran negocio, porque ¿a quién vendes después coches de alta gama y restaurantes y viajes en cruceros? En fin, digamos que el consumo es importantísimo y no lo mencionó, y yo creo que es importante de cara a todo lo que nos espera y toda la cuestión de la inteligencia artificial, que en gran medida va a sustituir, no nos engañemos, en gran medida va a sustituir empleos. Como una de las medidas importantes, pienso yo, claves, no sé, es un análisis como estas que hicieron los del Instituto de Massachusetts y tal, ¿no? Hacerlo, sumar parámetros muy sencillos. Si se pierden horas de trabajo porque las cogen los programas y las máquinas y la inteligencia artificial, sobran horas de trabajo entre los trabajadores, personas, que no pasa nada. Quiero decir, el bajar el horario de trabajo, o sea, el número de horas por mes o por semanas y tal, eso es necesario para el sistema en el que vivimos. Y ir bajándolo poco a poco, pero acabar bajándolo mucho. ¿Para qué? Para redistribuir eso que están tomando los softwares y la inteligencia artificial, y sobre todo para todos los sistemas, para que consumamos, porque es que es la otra parte de la rueda que mueve. Muy bien, muchas gracias. Es muy atinado. Voy por partes. La primera, dice usted, nos plantea un reto extraordinario. Sus medidas, sus propuestas son pequeñitas y acepto la observación. Es así, el reto es extraordinario y lo que yo aquí he propuesto de momento da la impresión de que no es suficiente para afrontar ese reto. De eso soy muy consciente, pero yo hoy quería hablar de esto. De esto en concreto, hoy quería hablar. Segundo, el consumo.
Dice, mire usted, el capitalismo no puede subsistir si no es con el consumo de grandes clases medias. No puede subsistir. El capitalismo no se sostiene con el consumo de una clase adinerada alta que compra en el Paseo de Gracia de Barcelona o en cualquier calle de lujo de nuestra ciudad. Pero el consumo, ¿de qué se alimenta? De los ingresos que vienen del trabajo. Si no tengo buenos empleos de clase media, ese consumo no se me va a producir. Me plantean el reto que le he dicho yo al principio antes. Intentemos imaginar una sociedad donde la tecnología sustituye a todos los trabajadores. La pregunta que usted plantea, devolviéndoseles, ¿y cómo le doy consumo a todas esas personas que ahora ya no tienen trabajo? Es imposible pensar esa sociedad. En esa línea, cuando pensamos que China no podrá mantener el ritmo que tiene, ¿por qué lo pensamos? Porque China, su crecimiento se ha apoyado no en el consumo de los ciudadanos chinos, sino en el consumo de los ciudadanos de países como el nuestro. Si China no es capaz de revertir su modelo para darle mayor capacidad de consumo a sus propios ciudadanos, el modelo no continuará. Estas son las dos primeras observaciones. Le acepto lo que usted decía, dice es que nos propone pocas cosas. Sí, hoy quería solo proponer esto. Y segundo, lo del consumo. En la otra parte, en la redistribución que usted dice de horas de trabajo y tal, podemos estar de acuerdo, pero recuerde lo que he dicho antes, que es mi opinión. La redistribución a secas, solo por sí misma, no nos traerá eso que estoy buscando, que es cómo consigo que las nuevas tecnologías me traigan buenos trabajos. Acabo diciendo lo siguiente. Dice, mire, ¿cuál es el país del mundo que a su juicio tiene un mayor avance tecnológico? Digitalización, inteligencia artificial. Piénselo, ¿cuál es el país del mundo que creen ustedes que está más avanzado en términos de estas nuevas tecnologías? Probablemente la mayoría de ustedes están pensando en Estados Unidos o un país similar. Estados Unidos no tiene un problema de empleo. Está con niveles de paro alrededor del 4%, que eso los economistas decimos que es pleno empleo. Nuestro problema exactamente no es a secas de empleo, es de buenos empleos, lo que llamé buenos empleos de clase media. Y mi pregunta hoy era, ¿cómo consigo que estas nuevas tecnologías no me destruyen, sino que crean nuevos empleos? Y creo que dos de las vías son las que he mencionado. Hay que meter en la negociación colectiva poco a poco los usos de la tecnología para mejorar las capacidades y productividad de los trabajadores y de las empresas, y que hay que utilizar la formación dual como modelo más adecuado para crear esas capacidades. Pero me quedan fuera de mi explicación muchísimas cosas. No, tampoco, no. Las preguntas son atinadas, las cuestiones que plantea son muy válidas. No sé si alguna... Profesor, acaban hace unos días, hace un mes, a profesores que tú estás en esa corriente, en general, Acemoglu, Johnson y Robinson, de darles el premio Nobel de Economía. Defienden más o menos esas ideas sobre la generación de empleos de calidad y plantean además que en esta situación general de totalitarismo y de esta situación que efectivamente de las mentiras y toda esta situación, Europa está siendo como un cierto modelo a nivel global. ¿Tú crees que sería posible que en esta situación, en general, la situación que efectivamente los avances que se han producido en Europa respecto al tema del cambio climático y al tema de las nuevas tecnologías con las normas, esa norma que han impuesto, eso es una base importante para conseguir esa mejora para los ciudadanos en general? Vamos a ver si soy capaz de
de dar respuesta. Decía, hace muy pocas semanas se ha concedido, como se hace todos los años, el Premio Nobel de Economía, en este caso, ¿no? Y se le ha otorgado a tres, un economista, un politólogo y casi el otro un historiador, ¿no? El economista se llama Daron Acemoglu, que es de origen turco, pero ciudadano norteamericano y que ejerce en Estados Unidos, y otros dos que son Johnson y Robinson. Muchas gracias. ¿Qué dicen un poco? Lo simplifico mucho, entiéndame. ¿Qué dicen estas tres personas que han ganado el Nobel de Economía? Lo que vienen a decir es lo siguiente. Tienen un libro muy conocido que se lee muy bien, ¿no? Que es un poco por qué unos países son ricos y otros no, digámoslo así. Y a esta pregunta, que es una pregunta de nuevo enorme, ¿no? ¿Por qué unos países son ricos y otros no? La respuesta que dan es realmente sencilla, ¿no? Dicen, miren ustedes, un país es rico cuando es capaz, su sociedad, lo que llaman un poco la sociedad civil, cuando es capaz de acordar, celebrar compromisos, la idea de diálogo, negociación, acuerdo, compromisos para dos cosas, para fomentar la riqueza y para controlar el poder del Estado, para controlar que el Estado no se salga de madre, por así decirlo. En sus palabras, el término que utilizan es la calidad de las instituciones de un país, pero especialmente las instituciones de las que les acabo de hablar, esa capacidad de la sociedad local, poniéndolo local en el nivel que ustedes quieran, esa capacidad de la sociedad civil local para, entre ellos, en este caso yo hablaba de empresarios, sindicatos y también otras organizaciones, acordar, celebrar compromisos, para responder a aquella pregunta, ¿quién se debe responsabilizar de qué? Celebrar compromisos y a la vez ser capaz de controlar que el Estado en su conjunto no se convierta en terminología propia, en un leviatán, es decir, en un monstruo que desborde el control de la sociedad. Son las instituciones que, dicho de esta manera, es la capacidad que tiene una sociedad en sus diferentes niveles para llegar a compromisos de creación y reparto de riqueza y controlar el Estado. Esta es la idea a grandes rasgos de por qué se le ha dado el Nobel. Parece una idea elemental, casi se nos podría ocurrir a cada uno de nosotros pensar eso, bueno, pero ellos lo han pensado, lo han explicado muy bien y les han dado el Nobel. Segundo, Europa. Mire, hace poco estuve en Portugal, en Lisboa, participando en un foro donde se recordaba el 50 aniversario de la Revolución Portuguesa, ¿no? Y estaban allí algunos de los exministros de Portugal, entre ellos António Costa, y también varios exministros primeros o jefes de gobierno españoles. Y en el debate que António Costa es ahora el que era presidente del gobierno portugués hasta hace poquito, que dimitió, y es ahora el presidente en Europa del Consejo de lo que es la Organización de los Estados en el marco de la Unión Europea, António Costa. Y cuando hablábamos de Europa y de la debilidad de Europa, António Costa decía, bueno, Europa siempre está mejor de lo que se dice, ¿no? Yo tengo también esa opinión. Es decir, Europa está mejor de lo que se dice. Nuestro reto es la frase que les he leído de Mario Draghi. Nuestro reto es cómo mejoramos la competitividad, dice, la productividad, la competitividad de los países europeos, manteniendo, sin embargo, lo que él decía, recuerdan la frase que les leí, manteniendo, sin embargo, los niveles de estado de bienestar. Esto es el gran reto europeo y yo creo que eso se puede lograr. De hecho, no sé si extenderme más o no, mire, cuando se compara Europa con Estados Unidos,
es muy frecuente que la reflexión concluya diciendo nos han ganado por varias cabezas, ¿no? Dice, no es verdad exactamente. Es decir, en el propio informe Draghi, cuando comenzamos a analizar primero la competitividad total del país, pero después la competitividad por cada sector de actividad económica, de pronto te das cuenta lo siguiente, que la competitividad europea es similar, sigue siendo similar a la de Estados Unidos, excepto en un punto, en el de las nuevas tecnologías. Es aquí donde ellos nos han cogido distancia. ¿Podemos, sin embargo, mantener la competencia? Creo que sí. Y eso es lo que quería decir hoy. Si somos capaces de orientar las nuevas tecnologías en el sentido que he dicho, creo que sí. Porque tenemos, y no me alargo más, es curioso esto cuando nos creemos inferiores a Estados Unidos. Miren, 2 datos solo del informe Draghi, de nuevo, 2 datos. En Europa, el nivel de ahorro de todos los europeos, incluidos los españoles, el nivel de ahorro que podemos utilizar para financiar las inversiones que son necesarias, el nivel de ahorro, ¿dónde creen que es mayor? ¿En Europa o en Estados Unidos? Ustedes mismos, ¿dónde creen que es mayor? Es mayor en Europa, no en Estados Unidos. Dice, pero si tienen más ahorro en Europa, ¿por qué no lo utilizan? Es que aproximadamente casi el 58% del ahorro europeo, del nuestro, cada año, se va a Estados Unidos y se invierte en Estados Unidos. Es decir, ¿y por qué motivo? Y bueno, una respuesta es que, yo a veces lo digo de esta forma, dice, en Europa y en España tenemos muy buenos jugadores de baloncesto, los Gasol, pero triunfan en Estados Unidos. Dice, ¿por qué? Porque en Estados Unidos tienen lo que llaman la NBA, la liga de baloncesto, de todo Estados Unidos, que da una capacidad para que las personas que tengan ese talento lo puedan desarrollar de una manera extraordinaria. Nosotros lo que no tenemos en Europa es una NBA del ahorro. Es decir, no tenemos unas instituciones en Europa que sean capaces de reunir el ahorro europeo y utilizarlo para inversiones, estas grandes inversiones que necesitamos. Por eso defendemos también desde nuestra institución la necesidad de crear lo que se llama la unión, el mercado de capitales europeo, es decir, una organización de lo que son los capitales en Europa que permita utilizar el ahorro europeo en beneficio de las inversiones europeas. Y el segundo dato, ¿quién cree que gasta más se llama I+D, gastos en investigación, desarrollo, I+D, investigación y desarrollo e innovación? ¿Quién cree que gasta más? ¿Europa o Estados Unidos? Mirando los resultados uno tiene que decir, hombre, Estados Unidos. Pues no es verdad. Si reunimos todo lo que gastan todos los gobiernos europeos, todos los gobiernos regionales, las comunidades y hasta los gobiernos locales, si sumamos todo lo que gasta Europa en investigación y desarrollo, es más que lo que gasta Estados Unidos. Pero no nos luce, ¿verdad? No nos luce, porque ellos han conseguido unas ventajas de competencia, que decir, correr más que nosotros, y nosotros no. ¿Pero por qué no nos luce si gastamos más en I+D? Debe ser porque no lo estamos empleando bien. Pero tenemos los recursos, a ver si soy capaz de trasladarle lo que quiero decirles. En Europa tenemos los recursos para poder sostener esa carrera. Lo que tenemos es que mejorar un poco de cómo, que nos luzca más, ¿no? De cómo empleamos nuestro ahorro para nuestras propias necesidades y no lo mandamos a Estados Unidos. Y en segundo lugar, cómo utilizamos mejor esos gastos en I+D para que tengan mayor impacto. Yo no creo que Europa sea decadente. Yo más bien veo que el futuro del mundo es Europa, aunque pueda parecer exagerado. No sé si te he convencido, pero... Recuerdo cuando a Temodú hace años, en La Diana, en el Pirán, que fue cuando presentó... Temodú es el que ganó el premio Nobel. Los países
¿Por qué fracasan los países? ¿No? Que hicimos una apuesta, por cierto, que yo la perdí, entre otras cosas. Ahí, bueno, pues muy bien. Los países exitosos son los que tienen buenas instituciones, Sí, sobre todo que son instituciones, esa capacidad de acordar entre nosotros, de ponernos de acuerdo, ¿no? Ideas diferentes, intereses diferentes, preferencias diferentes, pero ponernos de acuerdo. ¿Dónde? Un ámbito importante es el ámbito de las empresas. En una entrevista también en El País, y a Tengu también uno estuvo, que al final de todo, o lo principal de todo, la herramienta fundamental era la política. No me gusta la respuesta. Si por política es la política de aventar, No. Tener un buen sistema político es fundamental. Pero les vuelvo a decir lo mismo. Vamos a ver. En una democracia es el sistema competitivo, es como un mercado de yogures, ¿no? Hay por un lado fabricantes de yogures y por otro consumidores de yogures. En una democracia hay por un lado personas que pedimos determinadas políticas y por otro fábricas que son los políticos que ofrecen esas políticas. Esto hay que verlo así, en una democracia que funciona de esta manera. Pero, ¿por qué los que ofrecen políticas van a ofrecer políticas raras si supiesen que los consumidores no se las iban a comprar? No les pierden. Yo siempre veo que cuando en una democracia hay mucha, ahora le llamamos polarización, ¿no? Hay mucho enfrentamiento político, mucho ruido. Lo veo en mujeres médico y uso estos ejemplos. Es como si en la piel de pronto te saliesen sacudidos, en catalán bufones. La idea es que cuando te sale de la piel eso, es que por debajo de la piel, en el tejido subcutáneo, hay alguna infección, porque si no sabe. Pues esta es mi idea. Cuando en la política hay mucho ruido, en el ámbito de los partidos políticos, en la sociedad hay algo que no anda mal y que lo que están haciendo un poco los políticos como sujetos racionales es buscando un poco estos elementos de llamado de resentimiento, de llamado de rabia, a veces de odio. Pero ¿de dónde viene este resentimiento? Vuelvo a lo que les he dicho. Para mí ese resentimiento viene de una desigualdad provocada por malos empleos o pérdidas de empleo. Vayamos a resolver este problema y veremos entonces que la política sea más sensata. Pero querer así que resolver por el ámbito de la política, por arriba, sin ir a resolver los problemas de la sociedad, creo que no nos llevará a ningún lado, porque la gente buscamos seguridad económica. Yo no busco mis padres que buscaran dinero. Querían ganar el dinero ellos, pero buscaban un escenario un poco de seguridad económica, de mirar hacia el futuro. Entonces, mire, a veces me preguntaron en Soria hace poco, ¿qué nivel de desigualdad, qué grado de desigualdad puede soportar una sociedad como la nuestra? Me preguntaban, ¿y usted qué piensa? ¿Qué grado? ¿Hasta dónde va a llegar la desigualdad antes de que rompa todo? Y les dije una cosa que puede parecerles provocadora, ¿no? Les dije, miren, una sociedad puede soportar niveles de desigualdad importantes, elevados, siempre y cuando la mayor parte de las personas de esa sociedad perciban que trabajando pueden mejorar en la vida. Es decir, tú si crees que trabajando fuerte, no que te lo den gratuitamente, si trabajando fuerte, crees que vas a salir adelante, tú puedes soportar que haya personas más ricas que tú, ¿no? ¿Cuál es para mí el riesgo? Es cuando coinciden en un momento de la historia de una sociedad niveles elevados de desigualdad y la percepción de que por mucho que te esfuerces no vas a salir adelante. ¿Por qué voy a estudiar si no voy a tener un buen empleo? Porque cuando coinciden en el tiempo en una sociedad, insisto, niveles de desigualdad con esa percepción que ¿cómo te da la verdad de entender? Ese es un momento muy peligroso en esta sociedad. Porque te puedo explicar esto hay que sentir buscando la protección en dictadores, autócratas,
que te ofrecen seguridad, aunque no la hagan ahora, pero te ofrecen seguridad, apóyame a mí, que yo te voy a proteger. América First, América nosotros. Es un poco esa idea, ¿no? Esto es lo que tenemos que evitar. La desigualdad en sí misma puede ser nada buena, pero depende especialmente de la percepción que tengan las personas, no solo los jóvenes, pero especialmente los jóvenes, acerca de los si hoy una parte de nuestra juventud realmente piensa que no es así, que no tiene eso, va a buscar opciones en otro lado. Una encuesta que leí el otro día, la Metroscopia, es sorprendente. La generación Z, ¿saben cuál es? ¿No? Que llaman así, es la que va de 17 a 17 años en España. Una encuesta que se ha hecho sobre esta generación. Es espectacular el aumento del voto de los hombres de esta generación, 17 años, a las elecciones más autoritarias. Es espectacular. En Estados Unidos, nos podrá parecer gran personaje de Vietnam, nos podrá parecer, pero ha tenido el voto mayoritario de los jóvenes, y en gran parte de las mujeres también. ¿Qué era buscando? Vamos a buscar seguridad, aunque al final, como nos enseña la historia, no lo puedo hacer. Pero en el momento, si estás mal, y después voy a buscar a alguien que piense, es que la democracia tiene que salvarse a sí misma, siendo capaz de ofrecer oportunidades, insisto, a todas las personas. No sé, hay uno de los economistas probablemente más influyentes del mundo. Se llama Martin Wolf, es mayor ya. Yo le invité a la Toja hace poco, tiene 84 años, pero sigue siendo, no es viejo, es mujer. Sigue mucho, lo decía hoy, hablando con la naturaleza. Dice, miren, nosotros vamos a hacer un informe que he dicho que no se puede llamar sobre el envejecimiento, sobre la longevidad, porque es distinto. Las palabras que utilizas es como el color del cristal con el que miras, que dice el refrán. Las palabras que utilizas te condicionan lo que estás viendo. Si ves una sociedad envejecida, todo lo que ves es mal. Las emisiones se ven abajo, el sistema sanitario, todo se viene abajo. Si hablas de envejecimiento, si hablas de longevidad, no sale todo fuera de estas oportunidades. Yo creo que los ciudadanos son un viejo. En términos como decía la soy viejo. Porque el viejo en España es cuando pasa de 70 años. Eres viejo. No, no, es muy importante esto. Una democracia se tiene que siendo capaz de ofrecer a todos los ciudadanos, tal como dice este autor que se llama Martin Wolf, es que es también liberal, no es un socialdemócrata, no es un socialista, es un liberal. Es la persona más influyente porque es el responsable de la opinión de un periódico que se lee diariamente, que se lee diariamente en las finanzas. El responsable de la opinión de ese inglés que se lee en el mundo se llama Martin Wolf. Ese ha publicado un libro recientemente. Se llama La crisis del capitalismo democrático. Y cuando llegas al capítulo 6, de pronto te encuentras con un capítulo que dice es necesario un nuevo, de la 30 para el contrato social en que lleva. En inglés es nuevo acuerdo, nuevo contrato social. Luego dice, necesitamos un deal. Dice, la realidad y yo con esa afirmación y esa persona existe, todos los socialistas. El nuevo contrato social de las democracias tiene que ser capaz de toda persona que llegue a trabajar y que esté en condiciones de hacerlo, se le ofrece un trabajo digno. Esto de muy liberal, yo creo, la democracia se salva a sí misma frente a estos nuevos dictadores si es capaz de dar respuesta a este sistema. Toda persona que quiera trabajar, que esté en condiciones de hacerlo, y no le debe un trabajo adecuado en la economía, se le debe ofrecer un trabajo.
Creo que es un reto de la democracia. Si lo conseguimos, salvaremos la democracia y la sociedad liberal. Si no lo conseguimos, lo que veremos es como sucedió en los años 30, que cada vez será un mayor número de autócratas, ya no de dictadores, autócratas, de personajes que lo que nos están diciendo es lo siguiente, que para crear prosperidad y nuevos empleos, esto será lo que le está diciendo es que para crear prosperidad y nuevos empleos no hace falta la democracia, ¿verdad? Esto es lo que dice China. Lo que dice China es: yo he sacado a cientos de millones de chinos de la pobreza sin democracia. Por lo tanto, no es necesaria la democracia, liberar las libertades. No dicen ellos, no es necesario para dar los empleos y prosperidad. Yo quiero defender el tipo de sociedad en la que vivo, el tipo de democracia en la que vivo, y por lo tanto tengo que responder a ese reto que significa no, para crear nuevos empleos, para crear prosperidad que sea sostenible, es necesario la democracia liberal. Pero esto es un reto inviable, ¿no? Y mis propuestas han sido muy escasas. Muchas gracias, Antón. Da gusto estar contigo aquí aprendiendo no solo de economía, sino de democracia, y te lo agradecemos. Una tarde fantástica. Gracias. Y voy a aprovechar para presentar el próximo acto que organiza Cauce en esta próxima semana. Se organiza junto con el Ayuntamiento de La Viana. El título del acto es Libres de violencia, tú eres parte del cambio. Es un acto feminista donde vamos a tener a Aida Fuentes, a Clara Corbera, técnico del Instituto de la Mujer, Vanessa Fernández, y a Tere Moyá, que es una comunicadora y formadora en igualdad de género. También para clausurar el acto actuará el grupo de cuerdas de Cauce del Nalón. Os invitamos a todos y todas a este acto que va a ser el jueves en el Cidán a las 7:30 de la tarde. Muchas gracias.